Como parte de la exploración que estamos haciendo de los puertos de comunicación serial del ESP32, vamos a tratar del puerto I2C. I2C es un protocolo de comunicación pensado para conectar diferentes dispositivos electrónicos mediante un par de cables nomás. Entonces podemos conectar dispositivos como memorias, pantallas u otro tipo de periféricos que no requieran un tráfico de información muy elevado. El bus I2C requiere únicamente dos cables para su funcionamiento, uno para la señal de reloj y otro para el envío de datos. Esta es la arquitectura en general del bus I2C. Tenemos dos líneas que están conectadas al maestro, que en el caso de lo que vamos a hablar en este video va a ser el microcontrolador. Este sería nuestro maestro, y una serie de esclavos conectados a la misma línea. Es similar a un grupo de personas que se agarran de la barra de un bus de transporte público. Todos están agarrados a la misma línea. El bus I2C requiere de una fuente de energía VCC, la cual vamos a conectar a las líneas SDA y SCL mediante una resistencia de tipo pull-up. La idea es que cada uno de los dispositivos dispone de una dirección única, es decir, este tiene su dirección, este también. Todos tienen una dirección diferente a la de los demás. Si nosotros tenemos varios dispositivos que sean iguales, digamos dos pantallas de la misma referencia, es posible cambiar su dirección, ya sea a través de software, cambiándole internamente en la memoria a cada uno de esos dispositivos su dirección, o mediante hardware, simplemente modificando algunos fusibles o jumpers que nos permitan hacer que la dirección del dispositivo sea diferente. Este bus I2C tiene una topología maestro-esclavo, es decir, que el maestro es quien indica cuándo se puede establecer una comunicación y cuándo no. La idea es que el maestro, conociendo la dirección de cada uno de sus esclavos, coloca a través del bus I2C la dirección para que el esclavo se active, y él le hace preguntas o le da órdenes, y los demás no participan en esa comunicación. Otra característica de esta arquitectura es que el maestro es quien inicia y termina las comunicaciones, pero los esclavos no pueden hacerlo y tampoco se pueden comunicar entre sí. Este bus I2C es sincrónico y se caracteriza porque el maestro es quien otorga a todos los esclavos la señal de reloj para que se sincronicen. Eso lo hace a través del pin SCL o de la línea SCL del bus de comunicación. En el caso de las conexiones que vamos a hacer con el ESP32 y con otros dispositivos de tipo Arduino, estas resistencias pull-up no son necesarias, debido a que nosotros sabemos que los pines de estos microcontroladores se les puede activar la resistencia pull-up interna, aunque si la cantidad de maestros es extensa, necesariamente tenemos que conectar una línea de alimentación y una resistencia de tipo pull-up. ¿Cómo funciona el bus I2C? Él utiliza una trama que es esta que tenemos acá, que consta de los siguientes campos: un bit de inicio, un bit de parada, similar a la comunicación serial, pero hay un campo de 7 bits que son la dirección del esclavo al cual queremos hablarle. Tenemos un bit más que me indica si yo quiero que esa comunicación sea para escribir algo en el esclavo o para solicitarle algo, en este caso sería lectura, un bit de validación y luego un paquete de datos, que puede ser un byte o pueden ser varios bytes que estemos enviando al esclavo. Otra vez un bit de validación y un bit de parada. Entonces, para poder sincronizar esta información y saber estos estados lógicos altos o bajos a qué bit corresponden, se está utilizando la señal SCL, que es la señal de sincronismo que se le entrega a la línea para que los esclavos sepan leer la información que le está entregando el maestro. Como son 7 bits de dirección, 2 a la 7 es 128, pero solamente vamos a direccionar 112 esclavos. Hay 16 direcciones más que están reservadas para casos especiales. Como nos damos cuenta, si fuéramos a transmitir solamente un byte, que sería 8 bits, necesitamos otra cantidad de bits más para poder enviar ese paquete. ¿Cuántos serían? El bit de inicio y el bit de parada, que son 2, 7 bits de direcciones, tendríamos 9, un bit de lectura y escritura serían 10, 2 bits de validación serían 12, lo cual implicaría que tenemos una baja velocidad de transferencia, porque por cada byte u 8 bits de información
requerimos aumentar otro montón de bits más para direcciones y validación, haciendo que la carga efectiva de la transferencia de información, son los bytes de información, pues sea mucho más pequeña comparada con otros bits que vamos a utilizar como parte de la comunicación que tiene el protocolo. La velocidad estándar de este bus de comunicación I2C es alrededor de 100 kHz, llegando hasta los 400 kHz. Y nos referimos a 100 kHz, la frecuencia de reloj, que es la que me va a sincronizar la transmisión de la información. ¿Qué ventajas tiene el I2C? Pues que al final requerimos solamente 4 cables para comunicarnos, un VCC, una tierra, SDA y SCL. Y la desventaja, pues su velocidad no es tan alta, no es full duplex, es decir que no podemos hacer comunicación bidireccional simultáneamente, sino que solamente se habla o se escucha en un instante de tiempo determinado. Y el problema es que enviamos un paquete de bits, pero no podemos verificar si llegó correctamente o no. Quiero mostrarles un programa para I2C. Por acá tengo el diagrama que voy a utilizar ayudándome de Platformio. Como ustedes pueden ver aquí, tengo 3 pantallas LCD de la serie SSD 1306. Y pues las pantallas vemos que están conectadas al pin 22, que es el pin SCL, y al pin 21, que es el pin SCA del ESP32, para conectar cualquier puerto I2C. Aquí pues está cableado la tierra y VCC a 3.3 voltios. La idea de ahora es demostrar la capacidad de este bus I2C de manejar diferentes dispositivos. Cada una de las pantallas tiene una dirección diferente, ellas traen una dirección predefinida, pero las he modificado observando el código que tenemos acá de este diagrama.json, que es pues el código fuente de la imagen a simular. Y por aquí vemos que hay una pantalla que tiene dirección 3C, 3D y 3E. Simplemente de esa manera están diferenciadas las pantallas. Lo que voy a mostrarles ahora es el uso de una librería llamada la librería Wire, que se utiliza para comunicación I2C. Es una librería que trae el framework de Arduino y nos sirve para enviar comandos a los dispositivos I2C. El código que tengo aquí es un programa extenso en el cual lo que voy a pintar es solamente un píxel. Más adelante les voy a mostrar cómo utilizar la librería que trae puntualmente esa pantalla para hacer mucho más fácil su uso. Pero aquí lo que quiero mostrar es simplemente que existe una librería genérica para el I2C, que es la librería Wire. ¿Qué contiene el programa? Acá tenemos unas funciones que son dibujar muchos píxeles, borrar la pantalla, dibujar un píxel en particular, inicializar la pantalla. Como ustedes se dan cuenta, aquí está la librería Wire. Lo único que hago es inicializarla, similar a lo que hago cuando inicializo el puerto serial. Esto que está aquí es un objeto que ya viene dentro del framework de Arduino y lo podemos utilizar. Entonces la función init SSD lo que hace es transferirle a la pantalla SSD todo este montón de comandos. No es mi intención explicarlos, solamente quiero mostrar lo siguiente. Cuando yo quiero hablar con un dispositivo conectado al I2C utilizando la librería Wire, invoco el método begin transmission seguido de la dirección. Es como, en cierta manera, le digo al objeto: mira, voy a hablar contigo, pon atención. Eso es lo que hace esta función. Y después utilizo la función write para enviarle diferentes comandos al objeto. Aquí es muy importante cuando utilicen esta librería que abren la comunicación begin transmission con la dirección en particular del objeto, luego le envían datos con write y al final deben cerrar la transmisión. Si no la cierran, digamos que el esclavo que está conectado al puerto I2C se queda como en espera de que se le siga hablando y va a obstaculizar la comunicación con otros dispositivos. Esa sería entonces la función init SSD, y después de esta función invocamos draw pixels, en la cual vamos a dibujar varios píxeles, y en el ciclo principal no tenemos nada. ¿Qué hace la función draw pixels? Draw pixels borra la pantalla
Borrar la pantalla es enviar toda esta serie de comandos a nuestro objeto o a nuestro esclavo. El esclavo recibe esta información y limpia la pantalla. Observen lo siguiente: abro una comunicación, le mando unas órdenes, cierro la comunicación. Aquí es para cambiar de página en toda la matriz del LCD. Comienzo otra vez una transmisión, le envío otra serie de comandos, cierro la transmisión. Siempre ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Después de borrar la pantalla, dibujamos un píxel y lo mismo. Para dibujar un píxel, abro la comunicación con el esclavo, le envío unos comandos de control, cierro la comunicación. Si le quiero enviar otra información diferente, abro nuevamente la transmisión, envío datos, cierro la transmisión. Y así se utiliza la librería Wire del framework de Arduino. Ella tiene también otro método que es read. Cuando le enviamos un comando a un esclavo y queremos leer lo que él nos va a decir, simplemente vamos a invocar ese método read. Voy a compilar el programa y voy a proceder a ejecutarlo en el esquemático de Walkwi que tengo aquí en mi Visual Studio. Entonces damos a correr y el programa, como ustedes se dan cuenta, lo único que hace es pintar un píxel. Pueden apreciar que para hacer solamente eso, la cantidad de comandos que tengo que enviarle a la pantalla, y pues es mucho mejor utilizar una librería que me permita manejar toda la pantalla completamente. Entonces voy a agregar esa librería al proyecto para poder hablar con las otras dos pantallas. Lo que voy a hacer es, voy a mostrar algo muy simple. En una pantalla pinto un píxel, en otra voy a pintar una línea y en otra voy a escribir una palabra. Entonces necesito utilizar la librería SSD 1306. Aquí nosotros podemos buscar todas las librerías que están disponibles para esto. En la que nos sirve es esta, la oficial de Adafruit, que es el fabricante de las pantallas, y damos clic aquí a agregar al proyecto. ¿A cuál proyecto? Puntualmente al I2C, que es el que estamos utilizando en este momento. Entonces sería el proyecto I2C y procedemos a agregar. Una vez que agregamos la librería al proyecto, como que la instalamos en el proyecto, es posible que utilicemos código que la invoque. ¿Cómo nos damos cuenta si quedó instalada en nuestro entorno de trabajo? Pues ustedes aquí donde dice platformio.ini van a encontrar este renglón que dice en dependencias de librerías y cuál librería se instaló. Ahora he modificado el programa incluyendo la librería Adafruit SSD 1306. Para que ella funcione correctamente hay que incluir esta que dice SPI.h, si es que vamos a utilizar una pantalla que se comunica a través de SPI. Estas dos librerías son necesarias para manejo de la pantalla, y también se requiere usar Wire porque la librería Adafruit pues internamente utiliza todos los métodos que tiene la librería Wire. ¿Qué se requiere para que esto funcione? Hay que definir unos parámetros. Aquí defino que mi pantalla es de 128 por 64, el ancho y el alto. Defino OLED reset igual a -1, que es el pin de reset. Y pues si es -1, si estamos compartiendo el reset general pues con el Arduino, pues colocamos -1, si no colocaríamos el pin del microcontrolador que la vaya a resetear. Por acá tenemos la dirección de la primera pantalla, que era la que imprimía el píxel, y las otras dos pantallas a la que le he colocado dirección 2 y dirección 3 pues contienen los números 3D y 3E, que son sus direcciones. Aquí lo que hago es instanciar un objeto de tipo Adafruit SSD 1306. Al primero le llamo display 2, al segundo display 3, y corresponden a las otras dos pantallas. En la inicialización se les pasa el ancho, el alto, una dirección del objeto Wire para que lo utilicen, y el OLED reset, que es -1, que no tiene pin de reset. Esto ya lo hemos hablado. En el setup también hablamos de esto. Por acá he inicializado el puerto serial para poder inicializar las pantallas, porque las pantallas se inicializan con el método begin de cada uno de sus objetos. Miren que display 2 y display 3 se inicializan con su método begin. Se le pasa como parámetro esta información que está aquí, su dirección, que
que es lo más importante, y si la inicialización es fallida, no vamos a continuar con el programa debido a que no tendríamos interfaz gráfica. Digamos que es la forma en que está hecho este programa. Lo mismo hacemos para la pantalla 3. El método display de la librería SSD 1306 lo que hace es pintar. Entonces estas pantallas funcionan de una manera muy particular. Hay que pasarle todas las órdenes que queremos que ella haga. No se hacen inmediatamente, sino que se hacen únicamente cuando le enviamos o invocamos el método display. Entonces aquí, la primera vez que yo lo invoco, lo que hace la pantalla es mostrarme el logotipo de Adafruit. Acá espero 2 segundos y aquí comienzo con la pantalla 2. Entonces miren, le digo límpiese, dibuje una línea con estas coordenadas de un extremo de la línea, esas son las coordenadas del otro extremo de la línea, y que sea blanca. Hasta ahí no se hace nada, solamente cuando invocamos el método display del objeto display 2 es que efectivamente en pantalla aparece una línea blanca. Espero otros 2 segundos y acá limpio la pantalla 3. Defino que quiero un texto de tamaño 2, defino que ese texto lo quiero de color blanco, defino las posiciones en la pantalla donde voy a imprimir el texto y le digo que lo imprima. Nada de esto ocurre hasta que yo no invoque el método display. Cuando invoco el método display, entonces la pantalla efectivamente hace todo lo que le pedí y no hace nada más el programa. Entonces, si lo observamos en el simulador, damos a correr y vemos que lo primero que se hace es pintarse el píxel, luego prenden las 2 pantallas, se pinta una línea, se escribe hola. Como nos damos cuenta, tenemos 3 esclavos conectados a un par de hilos y mediante el uso de los protocolos I2C podemos comunicarnos con ellos y realizar diferentes procesos. Podemos conectar hasta 112 de esos esclavos, guardando las proporciones de energía. Si al conectarlos todos nos queda faltando energía para impulsar la información por este par de hilos, pues tenemos que colocar las resistencias pull-up de las que hablamos al comienzo del video. Y pues de esa manera tenemos un puerto muy sencillo en el cual podemos conectar un montón de periféricos al microcontrolador y controlarlos con un par de hilos nomás, con un par de pins.